Hola y bienvenidos a Voces de la Historia. Arrancamos un nuevo análisis en nuestra serie Camino hacia el ocaso de Roma. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un momento muy concreto. Imaginaos, el año 165 después de Cristo. El Imperio Romano es el mundo. Gobierna la dinastía antonina, la de los 5 emperadores buenos. Es el apogeo absoluto, la Pax Romana. Las legiones, con el coemperador Lucio Vero al frente, acaban de volver de Mesopotamia, han aplastado al Imperio Parto y regresan a casa cubiertas de gloria, cargadas de un botín que deslumbra a todo el mundo. Pero en esas caravanas, entre el oro y las sedas viajaba algo más. Un polizón invisible, silencioso, letal. Un enemigo para el que no servían ni las espadas ni los escudos. Exacto. Y esa sombra se va a convertir en la primera gran pandemia registrada en el mundo occidental. Una catástrofe que va a sacudir los cimientos del imperio. Pues hoy vamos a analizar precisamente eso, cómo esta plaga, conocida como la peste antonina, se convirtió en una de las primeras y más profundas grietas en la estructura del imperio más poderoso de la historia. Para entender cómo se propagó, primero hay que entender la propia genialidad de Roma. Totalmente. El imperio era, en esencia, el primer mundo verdaderamente globalizado. Tenía una red de calzadas, de rutas marítimas, Que conectaban todo. una maravilla de la ingeniería. Pues esa fortaleza, irónicamente, se convirtió en su mayor debilidad, en su talón de Aquiles. Claro, es que Roma había creado, sin saberlo, el ecosistema perfecto para una pandemia. Las fuentes antiguas, aunque a veces se contradicen un poco, coinciden en el origen. Todo parece empezar en el invierno del 165 al 166, durante el asedio romano a la ciudad de Seleucia, en el actual Irak. Allí es donde todo estalla. Allí, entre las tropas de Lucio Vero, es donde el patógeno salta la barrera y empieza a contagiarse. Y claro, para un romano de la época, algo tan terrible no podía tener una explicación mundana. Necesitaba una historia a la altura. Una historia casi mitológica. Exacto. La versión que nos ha llegado, sobre todo a través de la historia augusta, es increíble. Cuenta que un soldado romano entró en el templo de Apolo, en Seleucia, y por codicia o simple curiosidad abrió una pequeña arca de oro. ¿Y de ahí salió la maldición? De ahí, se dice, escapó un vaho pestilente, una maldición divina que se extendió por todo el mundo. El mundo romano era muy supersticioso. Veían esto como una señal clara de la ira de los dioses. Es una historia fantástica, porque nos dice mucho sobre su mentalidad. Para ellos, una catástrofe de esta magnitud solo podía ser un castigo divino, una ruptura de la Pax Deorum, la paz entre los dioses y los hombres. Pero bueno, si quitamos esa capa sobrenatural, la realidad es aún más implacable. ¿Cuál fue el vector real? Pues la propia maquinaria del imperio. El biógrafo de Lucio Vero lo resumió de una forma que, la verdad, pone los pelos de punta. Dijo que el emperador tuvo la fatalidad de llevar consigo la peste a todas las provincias por donde pasó hasta que llegó a Roma. O sea que el ejército, la misma herramienta que había conquistado el mundo, se convirtió en la autopista de la enfermedad. Fue la principal, sin ninguna duda. Cada legión que volvía a su cuartel en la Galia, en el Rin, en Egipto, llevaba el contagio consigo. Los soldados fueron el factor clave de la expansión. A diferencia de otras plagas de la antigüedad, de las que tenemos solo ecos, esta tiene un nombre propio: la plaga de Galeno. Y eso es una suerte, entre comillas, para nosotros. Porque tuvimos un testigo ocular de lujo. Exacto. No un historiador cualquiera, sino Claudio Galeno. El médico más famoso e influyente de la antigüedad. El médico personal de los emperadores. ¿El mismo? Galeno fue llamado a Roma por los emperadores y presenció el brote de primera mano. Se encontró con el horror de frente, y aunque sus escritos no son, digamos, un estudio clínico moderno, son oro puro. Nos permiten asomarnos y ver a qué se enfrentaban. Y lo que vio debió de ser una pesadilla. ¿Qué es lo que describió? ¿Cuáles eran los síntomas de este monstruo? Eran aterradores. Galeno describe una fiebre muy alta, diarrea, inflamación de la garganta, tos, vómitos. Síntomas bastante generales al principio. Sí, pero luego vienen los detalles que lo cambian todo. La diarrea, por ejemplo, a menudo era negra. Espera un momento. ¿Diarrea negra? Eso significa hemorragia interna. Una hemorragia interna masiva, sí. Una forma espantosa de morir. Y sin analgésicos, sin entender la causa. El terror en las calles debió de ser absoluto. Inimaginable. Y por si fuera poco, estaba el síntoma más característico, la pista clave que nos dejó Galeno. Un exantema,
¿Un exantema? Sí, erupciones cutáneas. Pero no unas erupciones cualquiera. Habla de pústulas de color negro o violáceo oscuro que cubrían todo el cuerpo. Y cuenta que, al 9º día, estas pústulas se secaban, se convertían en costras y se caían, Dejando cicatrices, supongo. dejando cicatrices oscuras. Muchos de los que sobrevivían quedaban desfigurados para siempre. Con una descripción tan gráfica, tan casi forense, ¿sabemos hoy qué enfermedad era? Pues el consenso actual, basándose en esas descripciones de las pústulas, Sí. es que muy probablemente se trataba de viruela, quizá una cepa hemorrágica especialmente virulenta. También se ha hablado del sarampión, ¿no? Sí, también se ha mencionado, pero la viruela es la hipótesis más aceptada. La descripción de las pústulas que dejan cicatrices es el sello distintivo de la viruela. Hablemos de cifras porque intuyo que son abrumadoras. ¿Cuál fue el coste humano de todo esto? Es muy difícil saberlo con exactitud, claro, no tenían nuestros métodos. Pero las estimaciones, las más conservadoras, hablan de unos 5 millones de muertos. 5 millones. Sí, pero otras, que son más aceptadas hoy en día, sitúan la cifra en torno a los 7,5 millones, quizá incluso 10. ¿Eso es qué porcentaje de la población? Pues alrededor de un 10% de la población total del imperio, una de cada 10 personas. Es una barbaridad. Y en los peores momentos, el historiador Dion Casio llegó a reportar hasta 2.000 muertes diarias solo en la ciudad de Roma. 2.000 al día, solo en Roma. Es imposible de procesar. En las ciudades y en el ejército la tasa de mortalidad pudo alcanzar el 15%. ¿Y el ejército? El orgullo de Roma fue uno de los más golpeados. Fue el golpe más duro. Y en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque las legiones fueron diezmadas justo cuando las tribus germánicas, en las llamadas guerras marcomanas, estaban presionando con muchísima fuerza las fronteras del Rin y el Danubio. Una tormenta perfecta. La mayor amenaza externa en generaciones y tu ejército se está desmoronando por dentro. Es la peor pesadilla de un emperador. Marco Aurelio se vio en una situación desesperada. Tuvo que aplazar una gran ofensiva militar durante 3 años. 3 años. Sí, por falta de tropas. Y se vio obligado a hacer algo que era impensable: reclutar esclavos, gladiadores e incluso criminales para defender el imperio. Reclutar gladiadores. Para una sociedad tan obsesionada con el estatus y el honor militar como la romana, eso debió de ser un golpe psicológico tremendo. Desde luego, es admitir públicamente que el sistema, que la ciudadanía, ya no era suficiente para protegerse. Una señal de que los cimientos se estaban agrietando. ¿Y el impacto económico? Devastador. La falta de mano de obra en el campo afectó a la agricultura. Eso provocó escasez de alimentos e inflación. El círculo vicioso clásico. Exacto. Se interrumpieron las rutas comerciales, sobre todo las de Oriente. Y claro, la recaudación de impuestos se desplomó justo cuando el Estado más necesitaba el dinero para financiar las guerras. Ni siquiera los emperadores estaban a salvo. No, nadie lo estaba. Lucio Vero, el coemperador que trajo la plaga, murió en el 169, muy probablemente víctima de la enfermedad. ¿Y Marco Aurelio? Y el propio Marco Aurelio, el emperador filósofo, falleció en el 180 a causa de la enfermedad, en su campamento militar, en la frontera. Su muerte es increíblemente simbólica. El fin de la Edad de Oro. El último de los 5 emperadores buenos. Muriendo no en batalla, sino consumido por una plaga. Totalmente. Con él se acaba una era. Su muerte marca el fin de la dinastía antonina y abre las puertas al desastroso gobierno de su hijo Cómodo, y después a una larga guerra civil. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Fue la peste antonina la causa de la caída de Roma? No fue la única causa, claro. Eso sería simplificar demasiado. La caída de Roma fue un proceso de siglos. Pero Muchos historiadores la consideran un punto de inflexión. En el pasado, algunos decían que fue el golpe del que el mundo antiguo nunca se recuperó. Hoy el consenso es más matizado. no fue la bala que mató al imperio, pero sí la herida que nunca llegó a cicatrizar. Esa es una analogía perfecta. La peste fue un factor fundamental que debilitó al imperio de forma, yo diría, irreversible. Lo dejó vulnerable a todas las crisis que vendrían después. Mató la certeza de que el imperio era eterno. Exactamente. Fue el fin de la Pax Romana, también como estado mental. La gente desesperada recurrió a la magia, a rituales para aplacar a los dioses, a quienes culpaban. El propio Marco Aurelio ordenó ceremonias religiosas masivas para purificar Roma. La plaga no destruyó el imperio de un golpe,
pero fue la primera gran grieta en su colosal estructura. Es una paradoja fascinante. Las mismas fortalezas que hicieron grande a Roma, su ejército, su red de comercio, sus ciudades, se convirtieron en las autopistas que permitieron a este enemigo invisible ponerla de rodillas. La conectividad que construyó el imperio fue la misma que aceleró una de las crisis que iniciarían su largo ocaso. Si este análisis os ha parecido interesante, no olvidéis suscribiros a Voces de la Historia, activar las notificaciones y dejarnos un comentario. Nos interesa mucho saber vuestra opinión. ¿Creéis que el Imperio Romano habría sobrevivido si esta peste nunca hubiera ocurrido? Nos vemos por las calzadas del imperio, camino al ocaso de Roma.